¿Por qué te parece a vos que la enseñanza de lo que pasó el 24 de marzo es un tema relevante para la agenda educativa? De los primeros grados a los últimos me parece que es meternos en la historia, en una historia reciente, de símbolos que conocen pero no saben a qué se refieren específicamente. Por ejemplo, el pañuelo. Los chicos por lo general tienen mucho al monumento y los ven, pero ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Y de ahí en más empezar con toda esa historia que es necesaria, es fundamental que se aprenda para que no se vuelva a repetir. Es un tema relevante porque es un tema que siempre vuelve, de una manera u otra. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Pienso que principalmente porque sigue siendo vigente. La resistencia que hay a abordarlo, a enseñarlo, a darle un lugar preponderante, nos marca que sigue siendo un tema controversial y que sigue dividiendo a la sociedad. Creo y estoy convencida que es para seguir reflexionando, no olvidarnos de ese pasado tan reciente, y en nuestro rol de educadores es primordial. Yo nací en el año 1985, soy hijo de la democracia, viví siempre en democracia, y en mi cabeza, incluso como hombre del derecho, siempre he tenido al Estado de Derecho como algo consolidado, como algo dado. Y hoy vemos a través de distintos procesos políticos que se van desarrollando que hay algunas cuestiones que pensábamos conquistadas que no lo están tanto. Entonces venimos un poco retrayéndonos en algunas cuestiones desde el punto de vista social. En este sentido es fundamental que nosotros sigamos conversando de estas cuestiones para no retroceder en las conquistas que se fueron dando, ¿sí? ¿Cómo dialoga aquello que ocurrió hace 49 años con el presente y con las necesidades de la sociedad actual? Para mí la historia debe dialogar con el presente como forma de aprendizaje. Tenemos que trabajar y traer a todos los días aquellas cuestiones que tienen que ver con nosotros y que nos hicieron ser también el pueblo que somos. En este momento histórico, donde vuelvo a decir hay vestigios muy parecidos a lo que se vivió en esa época con cuestiones de derechos, con cuestiones de manifestaciones, con cuestiones de represión, que no es que salió de la nada, que si no tiene también es una historia bien, que lo antecede, que está bien arraigada también en el pasado, y me parece que en este momento es un paralelismo bien claro para explicarlo. Si tengo que dialogarlo, conversarlo, reflexionarlo con mis pares, estamos comparando mucho con la realidad, con el día de hoy. La realidad todos los días, de prender la tele y verlo, de escuchar un derecho nuevo que se saca, de una represión nueva, de un maltrato nuevo, verbal o al físico. Sigue estando vigente y lo vemos muy vigente en los alumnos también. Al ser un tema todavía no saldado, se sigue poniendo en cuestión, y una formación ciudadana que siga contemplando esas cuestiones como que pueden pasar, que a veces son necesarias. Es una ciudadanía que se puede prestar a tolerar ciertos procesos o a avalarlos incluso. Una formación ciudadana que haga de cuenta que eso no pasa y se limite al plano ideal puede volver a caer en situaciones sociales, o avalarlas, o permitirlas, o celebrarlas, sin tomar dimensión de lo trágico que puede llegar a ser para un país. Creo que es complejo hablar de algo que sucedió 49 años atrás con las nuevas generaciones que ven todo tan inmediato. Y parece todo muy distante, parece que parece otra realidad. O sea, yo no consigo mi realidad, incluso cuando iba pensando, iba viniendo, no consigo mi realidad pensando que alguien me venga a censurar, que no puedo decir algo, que alguien me persiga por algo que yo hice o dejé de hacer. Vos, desde tu lugar de trabajo, desde tu rol, ¿cómo lo abordás con tus estudiantes? Concretamente desde la filosofía hay dos cuestiones que salen mucho con los chicos. El valor de la persona humana, que es un concepto que hoy en día parece estar puesto en cuestión, por lo menos, si todos los seres humanos valen lo mismo, si todas las personas valen lo mismo. Van mutando los criterios. En su momento, lo que pasó con la última dictadura cívico-militar era una cuestión de filiación política, cultural, la cultura occidental cristiana. Hoy en día va mutando, eso aparece de nuevo, eliminar al que piensa distinto en lo político, pero tenemos nuevas formas de racismo, de xenofobia, que en el imaginario colectivo, al menos de los jóvenes, no tan jóvenes, están en quinto año de filosofía, ya casi saliendo de la vida adulta, pareciera que le quitan peso. No es lo mismo
una persona argentina que un extranjero, no es lo mismo una persona de clase media que un pobre, y no hay que permitir que el valor de la vida humana se ponga entre paréntesis por cuestiones. Sí. Es un caldo de cultivo. Y en filosofía política se aborda mucho también. A todos nos gusta participar, a todos nos gusta ser escuchados. Eso se tiene que formar también desde el ámbito filosófico, el valor de la palabra y la participación política, que hoy en día parece florecer de nuevo, pero no siempre para un lado muy humano. Es importante también que eso adquiera valor. Nosotros en el área de lengua, en nuestra escuela puntualmente donde yo trabajo, lo solemos hacer a través de lecturas y de textos que tienen que ver con la temática, y traemos a colación esos textos. Este año vamos a trabajar con un texto que se llama Piedra, Papel o Tijera, pero sí traerla a lo mejor a pérdidas de derechos actuales o a donde ellos sienten que se está violando algún derecho humano. Entonces desde ese lugar hacemos un trabajo también de lo que hacemos todos los días nosotros cuando eso sucede, para dónde miramos, si lo ponemos sobre relevancia, si somos capaces de decirlo, incluso en derechos que tienen que ver con lo áulico y con el ambiente áulico y con todo lo que tiene que ver con el otro. A mí siempre me gusta trabajar desde la literatura. Creo que los cuentos tienen un bagaje enorme para empezar, como el disparador inicial. Y bueno, primero yo estuve mucho tiempo en el aula, entonces compartíamos material con otras compañeras a ver cómo lo íbamos a abordar en el aula. Siempre con cuidado, vuelvo a repetir, era un tema muy delicado, muy tabú para el colegio, para la misma institución. Hoy en día, estando en biblioteca, yo puedo ofrecer todo el material y el espacio. Desde internet, compus, el salón de proyección, los libros, esos libros que antes eran custodiados, escondidos, hoy ya se pueden trabajar. En mi caso fue El Principito. Un elefante ocupa mucho espacio, Los pájaros prohibidos, El caso Gaspar, o canciones como El pañuelito blanco, La ronda de las mariposas. Creo que eso lleva a introducirlo, y después se abre transversalmente a todas las áreas, a la formación ética, a las ciencias sociales, y hace un nexo impresionante. Pero yo creo que la literatura es importantísima, los cuentos como disparadores son fundamentales, más que nada cuando estoy hablando de niños. Yo generalmente soy un hombre de las ciencias sociales, lo que pasa es que tengo mi vicio profesional como abogado, o sea que el abordaje jurídico desde la concepción del derecho, o sea, desde este conjunto de prerrogativas que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Y eso es el disparador de cualquier cosa. Cuando doy formación ética empiezo con eso y me paro desde la perspectiva de la dignidad del ser humano, y desde que hay cosas que no son concesiones graciosas del poder, sino que vos la tenés por el simple hecho de ser humano. Que después hay un reconocimiento por parte del poder, sí, pero que ese reconocimiento se da a través de distintos procesos de transformación y distintos procesos de luchas sociales, me parece que no cabe duda, por lo menos la historia así lo testifica. Si hablamos de los todavía, ¿qué nos falta o cuáles son los desafíos de la enseñanza de estos temas en las escuelas? Todavía falta tomar consenso de que lo que ocurrió no fue solamente una cuestión de ajuste político, una cosa que había que pasar, o una guerra justa. Una teoría de los dos demonios. No es una fatalidad que no se podía evitar. La docencia tiene que ponerse de acuerdo en eso a la hora de enseñarlo, porque si no se puede terminar suavizando lo que pasó, como si hubiera sido una cosa del destino, una tragedia inevitable. Porque es un tema que sigue despertando, y actualmente a lo mejor más todavía con mucha efervescencia, miradas que a veces llevan a conflictos. Entonces, para evitar el conflicto evitamos el tema, y eso es lo peor que podemos hacer, porque bueno, la memoria y no volver a caer en lugares a donde dijimos que no volvíamos nunca más, no debería ser nunca un tema que se puede sacar, todo lo contrario. Si vos me preguntás qué desafío veo yo para seguir planteando estas cuestiones, es justamente plantear discusiones y debates que sean contrahegemónicos. Hay algo muy lindo que yo rescato de la última constitución que hizo el Estado Plurinacional de Bolivia, que habla del derecho humano al buen vivir, ¿sí? Esa idea, esa concepción integral de decir, bueno, ¿cómo nosotros desde la democracia garantizamos el buen vivir?
Porque vemos en algunos procesos electorales que se han dado últimamente en el mundo que hay personas que han dejado de confiar en la democracia o por lo menos en la diversidad. ¿Por qué? Y eso tiene un correlato, porque evidentemente a esas personas las cosas como se venían haciendo no le venían dando, por lo menos en su cabeza, una solución. Entonces creo que el verdadero debate es justamente plantear que la democracia puede seguir siendo un estilo de vida y nos puede llevar a un buen vivir. No es mi caso, pero yo sé que en muchos lugares todavía estos temas son tabú. Yo tengo la libertad de trabajarlos. Que a veces no tengamos materiales, que tengamos que buscarlos, que tengamos que armarlos nosotras o el personal docente para poder realizarlo. Bueno, ese sería nuestro limitante, pero para enseñarlo no hay problema. Pero sí sé que todavía hay no sobre ese tema, hay tabú sobre ese tema, porque es un tema que tampoco importa a nivel nación. Es un tema que molesta a nivel nación, que hace ruido a nivel nación. Me parece que es fundamental levantar esta bandera de la memoria. En muchos ámbitos todavía hay como ese cierto resquemor de que si hablamos de derechos humanos, que nos metemos en alguna agenda, y en realidad los derechos humanos es una novedad. Derechos de las personas, o sea que por el simple hecho de ser persona. Hablarlos, reflexionarlos. Si no lo podemos dejar por escrito, debatirlos. Y creo que si vos me preguntás, lo importante es el desarrollo de la empatía desde el punto de vista institucional, ¿sí? Y también de generar espacios de debate interinstitucional en el cual estén involucrados todos los actores de una comunidad, ¿sí? Y cuando digo todos los actores, digo docentes, directivos, pero también digo familias y digo alumnos, ¿sí? Pienso también que hay cuestiones que tienen que ver con el número de los desaparecidos y eso, que debemos dejar de discutir como si fuera una cuestión solamente abordable desde lo numérico y lo estadístico. Como si un desaparecido más, un desaparecido menos, le quitara importancia a la situación. Si volvemos a que cada vida vale, no es una cuestión de número, no puede ser una cuestión de discutir un número. Le quita peso, le quita empatía. Y volver a una pedagogía de la empatía para con todos también es importante. Abordarlo desde el lado más humano. El proceso político se puede estudiar, pero quizás no sensibiliza. Escuchar los testimonios de las personas que pasaron por esa experiencia tiene que movilizar. Tiene que haber el rostro de un ser humano atrás de ese proceso y no solamente un número o una pantalla. O ir al libro, a la historia nuestra y poder compartir con el otro. No callarnos estos temas. Hay que insistir y reflexionar todo el tiempo. Es mi idea.